Hola viajeros, hoy vamos a hablar de una ciudad amazónica que tuvo su época de gloria en el boom del caucho, que está a las orillas de un importantísimo río, que tiene una gran biodiversidad, que tiene construcciones que más corresponden a una ciudad europea que a la selva y que es un punto importantísimo para el turismo amazónico. Esta ciudad brasileña es Manaos. Y en la tercera temporada de Tres Travel Lovers, junto con Juan, Ariana y Marcela, visitamos esta ciudad y por eso te traemos ahora 5 cosas que quizás no sabías de Manaos. Manaos es la entrada a la Amazonía brasileña. Está en pleno corazón de la selva tropical y ofrece un montón de experiencias para la gente que le gusta la naturaleza, pero también la historia. En el episodio que grabamos en Manaos, muchos brasileños nos comentaron que el nombre de la ciudad estaba mal escrito y mal pronunciado. De hecho, para que nos encuentre más gente acá en YouTube, tuvimos que titularlo con los dos nombres, Manaos y Manaus. Pero ¿quién tiene razón? Manaos, en el idioma tupí, se refiere a una especie de pájaro que es un guía espiritual para comunidades indígenas. La diferencia es que Manaos con O es una forma antigua de escribirla en portugués que se dice Manaus con U. Pero en español, la forma correcta de decir el nombre de la ciudad es Manaos. Así que ambas posiciones tienen razón, desde cierto punto de vista. Por cierto, el gentilicio de Manaos es manauara o manuense. Durante la fiebre del caucho de fines del siglo XIX y principios del XX, la ciudad experimentó una riqueza repentina y masiva debido a la demanda mundial por el caucho natural. Esta etapa estuvo marcada por extravagancias y abusos debido a esta repentina riqueza. La élite de la ciudad empezó a vivir en lujo y opulencia y algunas cosas eran realmente ridículas. Se construyeron mansiones y edificios lujosísimos que más parecían corresponder a una ciudad europea que a una pequeña ciudad del medio del Amazonas. La extravagancia, o la ridiculez más bien, llegaba a tanto que muchas de las familias de estos varones del caucho mandaban a lavar su ropa a Portugal desde la Amazonía. Sin duda, la construcción más importante y la que llama más la atención es el Teatro Amazonas. El Teatro Amazonas es un icónico edificio de ópera con una muy rica historia. Inaugurado en 1896, en pleno auge del caucho, el teatro fue construido con materiales importados de Europa 100% y no tiene nada que envidiarle a un teatro de una ciudad europea incluso hoy. Su diseño ecléctico combina elementos de la arquitectura europea con elementos inspirados en la exuberante naturaleza amazónica. A lo largo de los años, el teatro ha acogido miles de producciones operísticas, conciertos y eventos culturales, convirtiéndose en un símbolo cultural de la región. Este teatro fue financiado principalmente por los ingresos generados por la riqueza del caucho, en un intento además de posicionar a Manaos como el centro cultural de toda la Amazonía, no solamente brasileña, sino latinoamericana. Sin embargo, esta época también estuvo marcada por abusos inenarrables a la población local, la mayoría indígena, que trabajaban largas horas porque la explotación del caucho implicaba largas jornadas y los recolectores de caucho fueron sometidos a tratos inhumanos por parte de algunos administradores y dueños de estas plantaciones de caucho. Este fenómeno natural, conocido como el encuentro de las aguas, se puede ver en las afueras de Manaos cuando el río Negro con el Solimões recorren juntos un cauce durante kilómetros sin mezclarse. Esto se debe a la diferencia en las características de ambos ríos, que son muy diferentes. El río Negro, como lo dice su nombre, tiene aguas oscuras, es frío, tiene mucha acidez y es muy lento en su flujo, mientras que el Solimões es todo lo contrario. Tiene aguas claras, tiene temperaturas mucho más cálidas y su recorrido es muchísimo más rápido. Estas disparidades entre temperatura, velocidad, densidad y composición química de los dos ríos hacen que se mantengan lado a lado sin fusionarse, creando un contraste visual donde las aguas de cada río mantienen sus colores y características únicas. Lo increíble es que se puede ver cómo, a pesar de su proximidad, estos ríos en ningún momento se tocan hasta muy poco antes de formar entre ambos el Amazonas. El encuentro de las aguas no solamente es un espectáculo visual impresionante, sino también un testimonio de la biodiversidad y la riqueza de la vida amazónica y de la ciudad de Manaos en particular. El mercado municipal, el Adolfo Lisboa, es una verdadera experiencia para todos los sentidos, con una arquitectura europea
que refleja la influencia de la época del caucho y con una estructura construida nada más y nada menos que por el famoso Gustave Eiffel, el mismo de la Torre de París. Esta es una experiencia visual imperdible por sus coloridos puestos y la actividad de todos los días, que es sumamente vibrante. Uno de los principales atractivos de este mercado es la diversidad de las cosas que se ofrecen, que van desde frutas exóticas de la Amazonía, pasando por la pesca increíble de todos los ríos, hasta hierbas medicinales y artesanías elaboradas por las tribus indígenas locales. Además de la oferta comercial, el mercado es un atractivo en sí mismo por la historia que tiene. Fue construido entre 1880 y 1883 y los visitantes pueden explorar la historia y la arquitectura del mercado mientras se sumergen en la vida cotidiana que lo rodea. Es una parada obligatoria para los que nos gusta explorar la autenticidad y la diversidad cultural en cada uno de nuestros viajes. Las aguas cercanas a Manaos albergan una de las maravillas más grandes que se pueden ver durante este viaje. Nos referimos a los delfines rosados, también conocidos como boto en la región o toninas en español. Estos delfines son una especie nativa de la cuenca amazónica y se caracterizan por su color rosado, que se debe a los vasos sanguíneos que están muy cerca de la superficie de su piel. Estas excursiones son muy populares entre los visitantes y nos permiten conocer a estos delfines en su hábitat natural e incluso en algunos casos bañarnos junto a ellos. Las visitas se realizan con mucho cuidado en embarcaciones pequeñas que van a estos afluentes del Amazonas donde los delfines suelen congregarse. La experiencia es realmente única y conmovedora. Y no solamente es un encuentro cercano con los delfines rosados, sino que también destaca la importancia de la conservación de estos mamíferos y su hábitat en la región amazónica y contribuyen a la conciencia ambiental y a la preservación de la biodiversidad local. Vale la pena aclarar que estas toninas no están ni amaestradas ni están en cautiverio, están completamente libres. Están acostumbradas a ser alimentados por los locales, por los guías y por los visitantes, es decir, que los ceban, pero los ceban de una forma controlada. Y se han acostumbrado a interactuar en total libertad cuando quieren hacerlo. Y aunque cualquier actividad que incluya humanos dentro de un hábitat natural siempre es intrusiva, nos consta de primera mano que esta actividad se hace con muchísimo cuidado y respeto. En Tres Travel Lovers encuentras historias e itinerarios de viajes, listas de cosas por hacer e historias desconocidas de más de los 40 destinos donde hemos grabado. Así que si te gusta este contenido, ponnos un like, coméntanos qué te pareció este video, aprieta la campanita y suscríbete. Soy JL Pastor y estas fueron 5 cosas que quizás no sabías de Manaos. Buenos viajes.